Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Este es el taller. Solo como forma de recuerdo, dos diapositivas, ¿no? Hemos señalado que así como la comunicación y la solución de conflictos tienen que tener una preparación previa, ¿no? Tiene que haber una estrategia de cómo se aborda los conflictos. La comunicación es una forma de solución de conflictos y cuáles son las estrategias principales, ¿no? Para afrontar o abordar un conflicto. Por supuesto que hay varios tipos de conflictos. Va a haber un conflicto básico, desde que, por ejemplo, no sé, un compañero, una compañera llegó tarde, o hasta conflictos un poco más difíciles, ¿no? Conflictos difíciles, como por ejemplo es ese colectivo de un grupo grande trabajador, ¿no? Todo esto en el ámbito laboral. Entonces, el abordar estos conflictos es importante, saber cómo se aborda estos conflictos es importante porque la forma como va a abordarse va a determinar el éxito o el fracaso de los objetivos que ustedes tengan, ¿no? Entonces, por eso es que se debe detectar, ¿no?, de forma temprana y rápida los conflictos, ya sea intrasindicales, intersindicales o con la empresa o la entidad. Lo importante es detectarlos, identificarlos, estudiarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de la vista gorda un problema porque pensamos que de esa manera se soluciona mejor, lo único que vamos a hacer es perder tiempo valioso para enfrentar el problema, porque el problema es como una bola de nieve. Empieza pequeño, pero luego se va agrandando si no se aborda de forma adecuada. Entonces, es necesario abordar. También es necesario escuchar para poder saber identificar cuál es el problema real y no el problema. El martes hablábamos, ¿no?, que los problemas tienen sus partes. Hay toda una gran parte oculta y un problema que se evidencia. El conflicto es lo que más, lo que se evidencia más, ¿no? El conflicto. Pero hay todo una parte del conflicto que no se evidencia, que son, por ejemplo, las reales intenciones de cada una de las partes. Un ejemplo, ¿no? Una empresa que decide hacer una reestructuración y decide cerrar un área que precisamente es el área donde existen mayor eh, afiliados a un sindicato, y decide que esa área eh, que para ellos les parece que deberían tercerizar. Entonces, como organización sindical, uno tiene siempre que estar alerta, ¿no?, a este tipo de decisiones o estrategias empresariales o de las entidades, porque si nosotros estamos pensando en las musarañas, nos va a ganar el tiempo, y luego cuando ya nos enteramos, recién cuando presentan la solicitud de negociación para ceses colectivos, de, ay, pero ¿qué pasó? No sabíamos. Y eso denota pues eh, una falta de brújula o de termómetro que tiene que tener todo dirigente sindical para ver cómo está yendo, ¿no?, nuestra contraparte, que en este caso es la empresa, ¿no?, o la entidad. Para eso necesitamos escuchar. Muy importante escucharnos entre nosotros. Así tú piensas que el interlocutor piensa blanco y tú negro, igual nos tenemos que escuchar, porque la escucha en realidad es la piedra angular de todo sistema democrático. Si no nos sabemos escuchar y pensamos que la otra persona no tiene razón y nosotras sí tenemos razón, vamos a ocasionar que pretendamos vencer a esa parte supuestamente equivocada.
y quizás perdemos la oportunidad de encontrar puntos comunes que permitan que nuestra entidad, nuestro sindicato, la empresa, pues tenga mejor, un clima laboral mejor, etcétera, etcétera. Entonces, es importante escuchar. Igual, aunque esa persona sea tu opositor, aunque siempre te diga cosas que no te gusta escuchar, tenemos que escucharlos. Igual. Y no es no solamente escuchar, sino también argumentar de, de forma respetuosa nuestra posición. También es necesario informarse adecuadamente, porque si no estamos informados podemos ser engañados fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que les digo, ¿no? Deciden cerrar una unidad, una parte de la producción y tercerizarla, y yo puedo decir, yo escucho a mi empleador y me lo expone muy bonito, con PPT, con cifras, etcétera, etcétera. Y si yo no me he informado previamente, yo seguramente voy a hacerle caso porque es la única información que tengo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, mucho en los comités de seguridad y salud en el trabajo. Los representantes de los trabajadores hacen caso a todo lo que dice la empresa dentro del comité porque no saben de lo que están tratando, porque no se informan adecuadamente. Entonces, si no sabes y empiezan a hablarte, no sé, de las vibraciones y de los parámetros mínimos de la legislación tal y qué estándares vamos a seguir, si la japonesa, la europea, la china y no sé qué y no sé cuánto, y uno está en la luna, usted simplemente se va a callar. Pero si otro dirigente ha revisado la agenda de discusión y sabe que van a hablar sobre el tema de vibraciones digamos, de los carros, que es una empresa minera, por ejemplo, yo, el diligente, se informará, buscará, llamará al área correspondiente, a los mismos trabajadores conocen, llamará al abogado, búscame este informe, búscame las reglas mínimas de cómo son las mediciones, cuántos estándares hay de mediciones, qué es lo que usualmente el trabajador tiene que exigir frente a esta situación, informarse. De tal forma que cuando tú te sientas y te digan eso, te digan y te atolondran con tanta información, tú también dices, por si acaso yo sé y lo que tú me estás diciendo es equivocado o es un estándar que ya no se usa, está muy viejo y que tú, de acuerdo al ISO no sé cuánto, tú tienes que tener un estándar más moderno, etcétera, 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 ¿no? Pero una buena solución de conflictos no es pelear, no es atrincherarse en tu esquina y pensar que lo que tú dices es 100% verdad, sino que hay que buscar, ¿no? Así sea como sea, así sea difícil, detectar puntos en común, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Imagínense si uno está en una situación o está en una situación donde cree que lo que es esa persona o lo que uno cree es la verdad, imagínense ser ustedes Trump o Netanyahu, que actualmente están pues en conflicto y a nivel mundial parece ser que estamos al borde de una tercera guerra mundial o de la utilización de bombas atómicas que supuestamente pone en riesgo la humanidad. eh, Ponerte en una situación donde tú pienses que todo lo que tú dices está bien 100% y la otra persona está mal y es mi enemigo, no ayuda a solucionar el conflicto, sino exacerbar el conflicto. Entonces es muy importante, a pesar de que es difícil y a veces los trabajadores, los que no conocen el tema, tienden a radicalizarse, decir, ay, tú eres un vendido, que siempre estás hablando con la empresa, que no sé qué. Uno tiene que hacerles entender que es importante comunicarnos y buscar puntos en comunes, porque a veces son posiciones
Y si uno sale de la caja de tu posición, buscas estrategias nuevas de solución que no se había señalado, pueden ambas partes estar de acuerdo con esa solución. Y no necesitas, eh, digamos, tomar otras medidas. Con eso no digo que no hay que hacer huelgas, que con eso no digo que hay que evitar los conflictos y decir sí, sí, toda nuestra empresa. No, sino hay que abordar el conflicto, decir cuando hay algo, cuando hay un conflicto, conversar, informarnos y todo, pero nuestro objetivo no es ganar, sino solucionar el conflicto, que es muy diferente al ganar, sino nuestro objetivo no es ganar, no es decir, ah, si tienes razón, es cómo solucionamos el conflicto. Y también tenemos que priorizar. Yo sé que todo es importante para los afiliados. A veces esto es muy difícil en las organizaciones sindicales, sobre todo cuando las organizaciones sindicales son muy grandes. Priorizar los problemas es fundamental, ¿no? Uno viene porque no le quieren renovar el contrato, el otro no le pusieron bien la fecha de la boleta, al otro lo quieren despedir, al otro le están acosando sexualmente, y entonces todos los días hay 100 problemas, pero de esos 100 problemas se tiene que priorizar algunas, por ejemplo, cese colectivo, en la medida que impacta a muchos trabajadores, pues es un tema prioritario. Que no haya puesto la fecha de la boleta, pues es un tema que eh, se tiene que solucionar, pero se puede delegar en la medida que eso se puede solucionar con una carta, ¿no? Entonces, pero hay que tener una atención plena en los temas prioritarios y llevar un plan de solución de conflictos. Prepararse para la discusión, para la reunión con la empresa o la persona que se ha generado el conflicto. Lo que no puedes hacer nunca es, hay un conflicto, te cuentan y tú te paras automáticamente y vas y tomas posición y vas y discutes y no has planificado sobre el tema que quieres. Lo que estás haciendo es reaccionando. Y cuando hay una reacción no pensada, el conflicto puede escalar, ¿no? Entonces hay que tener un plan, siempre un plan. Después de tener un plan para la solución de conflictos, saber nuestros objetivos, cuánto es lo máximo, lo mínimo que podemos ceder, o nuevas formas, ¿no? Oye, mira, puedo aceptar, por ejemplo, em, que, mira, no cierres la unidad, vamos a trabajar, vamos a hacer jornadas más amplias o jornadas más pequeñas, buscar estrategias de solución. Ya en la conversación, ya en el momento en que ambas partes se tienen que sentarse a conversar, dos partes que están en conflicto, y tú ya sea como parte del conflicto o como tercero que tiene que lidiar con el conflicto, hay reglas básicas, ¿no? Siempre hay que estar ser lo más respetuoso posible, porque de esa manera generas confianza, no tener una actitud de yo soy el jefe y ustedes, ¿qué me van a decir ahora? ¿No? Otra vez peleando, no. Ser lo más asertivos posible. Mm, Hacer sentir a las partes que tú eres una persona confiable y respetuosa. Después tienes que definir el problema, qué cosa se va a tratar, para qué, para no perderte en la rama. Digamos, uno va pensando en que hoy día se va a negociar este aumento de salarios y por la provocación de la otra parte, que habla de que los sindicatos son rojos, entonces al final terminas peleándote porque alguien dijo que el sindicato es rojo y tu objetivo no era saber si tu sindicato es rojo, amarillo, verde o celeste. Tu objetivo en ese momento era el aumento de remuneración. Entonces se pierde el objetivo y se pierde la oportunidad de discutir lo que realmente es importante, ¿no? Siempre hay que conocer los nombres y eso es necesario, a pesar que a veces es muy difícil, ¿no? Siempre hay que procurar conocer los nombres de todas las personas que van a estar en la reunión.
en la comisión negociadora, en los afiliados, etcétera, siempre se tiene que tratar de hablar con los nombres Carlos, Walter, Georgina, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre expresar los sentimientos, ¿no? De forma objetiva. Si esto nos genera preocupación, esto nos genera sufrimiento, esto nos están quitando la única forma nos están quitando la única fuente de nuestra manutención, de nuestra alimentación, etcétera, ¿no? Concéntrate en el problema, no en la personalidad del interlocutor, muy importante, ¿no? Saber que, que puede ser que tu interlocutor sea una persona que no sabe de conversación, que piensa que todo es personal y está molesto y te grita. Tú tienes que reconducir esa conversación y decirle, mira, este problema no es contigo, es con la empresa. No es contigo personal, tú representas a la empresa o tú representas al sindicato, tú representas al afiliado. Entonces, concentrarse en el problema. Hoy no vamos a hablar si tú crees que soy rojo, amarillo, celeste, vamos a concentrarnos en el problema de que existe, necesitamos un aumento de eso, porque el costo de vida ha aumentado. Entonces, concentrarse en el problema. Pregunta y escucha las respuestas, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que los técnicos, y a veces con mala intención, hacen una exposición con términos muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir aquí, escucha a tu remitente y tú eres el que, no sé, oraliza la conversación y se plantea el, el corazón del problema y empiezo a utilizar términos, digamos, que no se utiliza normalmente. En esos casos hay que pedir, no hay que sentirnos menos, sino que decir, por favor, lo que yo he entendido de lo que usted me está diciendo es que eh, no se puede aumentar porque la empresa va a realizar una inversión grande. ¿Es correcto lo que estoy pensando? Y tú dices, sí, es correcto. Ah, muy bien. Sí, pero ese mismo argumento ya nos lo dijo el año pasado, por eso eh, cerramos con poco dinero y usted dijo que iba a durar un año y ya pasó el año y entonces hasta cuándo la clase trabajadora va a esperar que ustedes hagan su inversión y qué pasa si esa inversión no funciona, ¿no? X cosas. Entonces, siempre verificar que, que tú estás entendiendo lo que te están diciendo. Y si no estás entendiendo, tú dices, no entiendo, háblenme en castellano, ¿no? Siempre hay que buscar puntos en común, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, tú pensabas que la empresa, tú estabas pidiendo aumento 100 y la empresa te da, no sé, 50 y tu mínimo era 60, entonces y ves que ya es la última oferta, podrías adaptarte, reorganizar, decir, bueno, ya acepto el 50, pero que me aumente el cierre de pliego. O sea, puede ser que en ese momento la empresa te presente algo que no estaba en tu planificación como posibilidad de solución y uno tiene que tener la habilidad de adaptarse frente a esa nueva circunstancia. Hay que fijarse compromisos. Miren, vamos a hablar de aumento de remuneraciones, pero necesitamos más información. Nosotros nos comprometemos que en 3 días vamos a presentar el costo de vida real, ¿no? de nuestra región. Y si te dicen 3 días, tú tienes que presentar la información en 3 días, ¿no? Luego, terminada la reunión, uno siempre tiene que apuntar sus impresiones, ¿no? Tiene que decir, ¿cómo me fue? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me fue más o menos? ¿Por qué te fue bien? ¿Por qué te fue mal? ¿Por qué te fue mal más o menos? ¿Para qué? Para que la siguiente aprendas de tus errores y fortalezcas tus puntos fuertes. También
es importante, a veces las conversaciones se dan oralmente, ¿no? Y a veces uno se queda con lo oral y dice, sí, tú te has comprometido que en 5 días ibas a presentar tu información, pasa los 5 días y no te presenta nada y te va a decir, ¿y dónde está? Pero hemos hablado. Sí, pero eso lo decía en broma. Puede ser, ¿no? O has exagerado o lo decía por decir. Entonces, para evitar que la contraparte se vaya por la y para tener vestigio probatorio, siempre es importante, de acuerdo a nuestra conversación de fecha 11 de abril, para el miércoles 13, usted se ha comprometido a entregar la información tal, 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 y yo también me comprometí a dar la información tal, tal, tal. De esa manera, tenemos pruebas de la buena fe o la mala fe que pueda tener nuestro interlocutor y cumple los compromisos, ¿no? Porque si no vas a ser tú el que no vas a tener buena fe. Dicho esto, les he traído dos casos, ¿ya? Que por el tiempo vamos a distribuir entre, a ver, han visto mis diapositivas, ¿no? ¿O no? Creo que he estado haciendo otra. Doctorita, sí lo hemos visto. Ah, ya, muy bien, muy bien. Gracias. Ya. eh, mm, ya no sé qué estoy dejando de compartir. Ya, otra vez voy a Entonces, aquí hay dos casos, les voy a narrar y después les voy a explicar cómo vamos a hacer. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Aló? Sí se ¿Me ve, escuchan? doctora. Muy bien, gracias. Sí, doctora. Entonces, Sí, el doctorita, sí. caso, el caso primero es, ¿no? Ustedes son dirigentes sindicales, ¿no? Están a puertas de iniciar una nueva negociación colectiva. Y los afiliados manifiestan que están muy molestos con la empresa porque la unidad minera es muy grande, ¿no? Y desde el ingreso, desde que los buses llegan al centro minero hasta el lugar donde ustedes tienen que firmar su asistencia, les lleva mucho tiempo, ¿no? Les tienen que el tramo es grande, ¿no? Entre el socavón y las habitaciones, y siempre llegan tarde, ¿no? Porque tienen que ir corriendo para llegar temprano, porque el centro minero es grande. Entonces, y ya, ¿qué pasa? Que los trabajadores llegan tarde, les descuentan, y en realidad ustedes han visto que yendo a paso acelerado llegan a las justas, ¿no? Y otros, la mayoría, el tiempo que tienen de 10 minutos de trasladarse de la entrada digamos, de las habitaciones al socavón es por lo menos 15 minutos, ¿no? Y ustedes eh, tienen que llegar teóricamente para la empresa, llegarían en 10. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿No? Ustedes son de la comisión negociadora, ¿qué harían para solucionar este problema? ¿Ya? Ese es el caso uno. Y el caso dos es en una empresa, ¿no? Hay una pareja de esposos, María y José, ¿no? Estos dos trabajadores son afiliados al sindicato, muy importantes, los dos son dirigentes sindicales con mucha liderazgo y mucha empatía con los afiliados para la misma empresa también. Y, pero, ¿no? Como ustedes saben, las relaciones interpersonales a veces se deterioran, han decidido divorciarse, un proceso de divorcio muy difícil y ambos no desean trabajar juntos ni estar en el sindicato porque no se quieren ver, ¿ya? Entonces, para el sindicato las dos personas son imprescindibles, ¿no? Y
eh, han decidido no buscar ustedes como dirigentes cómo harían, ¿no? Para mantener a María y José dentro del sindicato, a pesar de estar divorciados. Decirles que esta empresa es una empresa con varios centros de trabajo, y el sindicato tiene, digamos, liderazgo tiene afiliados en todos los centros de trabajo, y cómo harían para solucionar este caso, ¿no? Son ejemplos de conflictos, son 45 personas. Vamos a configurar grupos pequeños para que ustedes puedan hablar entre ustedes. Son las 7:46, 20 minutos, ¿ya? Y luego ustedes exponen qué harían en estos dos conflictos. No son conflictos sencillos precisamente por el tiempo. Deja de compartir, vamos a hacer grupos pequeños. 8 salas de grupos pequeños y luego regresamos, ya 8:10. Muy bien, compañeras, compañeros. Hay, un primero quiero felicitarlas y felicitarlos porque he pasado por todas las salas y la mayoría han visto he visto que ustedes han tenido una conversación bastante fluida, han intercambiado sus propias experiencias y seguramente me van a tener unas soluciones excelentes, porque ustedes son unos troncos. Entonces vamos a empezar para que no nos gane mucho el tiempo, con el grupo uno. Grupo uno. Doctora Andrea, discúlpame. Doctora, ¿Cómo es? esos casos nos podría pasar por el WhatsApp, doctorita, por favor. Esos dos Ah, casos. sí, a ver, los vuelvo a pasar. Ya, a ver, aquí está. Yo ya lo había puesto en el chat, pero lo Sí, vuelvo a... doctora, presente el grupo uno. Ya, entonces, ¿podría exponer cuál fue la solución o lo que ustedes consideraron cómo se debería solucionar ambos problemas? Ya, ahí está. Sí, doctora. Ya los envié el chat. Ya. Jorge. Sí, doctora, en el primer caso de la minera, ¿no? Que Sí, hay problemas para llegar a tiempo al trabajo por la distancia del tramo muy largo, ¿no? Para llegar a tiempo al trabajo. Ya, puntualmente, de frente al grano, para la solución, las posibles soluciones. Hemos debatido los tres compañeros que hemos estado activos en este grupo número uno y hemos llegado a las siguientes posibles soluciones, ¿no? En primera instancia, tratar de salir más temprano para llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Como primera alternativa de solución. Como segunda alternativa, podría ser eh, poner, exigir a la empresa o a la minera en este caso, de que nos pongan movilidad por la distancia que existe, ¿no? Por los tramos tan largos para llegar también a tiempo a laborar en la minera, ¿no? Y ya. una tercera opción podría ser también de que, como en las mineras, en el campo sobre todo se estila trabajar en como campamentos o algo así, y se podría de repente adecuar o construir las habitaciones más cerca a la minera, de tal manera que no sea problema el llegar a tiempo a laborar en los socavones, ¿no? Eso sería en el primer caso, doctora. En el segundo Muy bien. caso, en el segundo caso de la pareja de esposos que son muy buenos este, trabajadores, coincidimos nosotros de que en primera instancia de que no se debería mezclar el tema laboral con los temas personales, ¿no? Y tratar, por más problemas de pareja que haya, creo que se puede, como seres humanos, nadie es perfecto, se puede llegar a un acuerdo saludable, ¿no?
de tal manera que ninguno se vea perjudicado laboralmente, ¿no? Y, y no, reitero, pues, como son buenos profesionales, muy buenos trabajadores, creo que se podría llegar a un acuerdo muy saludable también, ¿ya? Y, 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 y que no se vaya ninguno, porque, no sé, es muy complejo para mí, para este grupo, porque en tema de pareja, pues, escucha, es muy complicado y no se podría, dar una receta de que esto puede ser o esto hay que hacerle a rajatabla. Sin embargo, eso es nuestra posición, Muy bien. nuestra posible solución, doctora. Gracias. Gracias, Jorge. Muy bien. A ver, para hacerlo un poco más dinámico, algún grupo tiene eh, otra propuesta de solución, además de llegar más temprano, movilidad y habitaciones más cercanas? Sí, señorita, el grupo 3. Ya ver, grupo 3. Ya. También nos hemos reunido y hemos estado muy dinámicos todos en la participación. Se generó inclusive un poquito de discrepancia en algunos puntos, pero bueno, llegamos a la conclusión de la cláusula que haríamos sería: la empresa se compromete a poner el cuaderno de asistencia o biométrico al ingreso del centro de trabajo. Asimismo, se compromete a dotar de vehículos menores a los trabajadores para facilitar su llegada, así evitando el estrés o cansancio, lo que traería un buen clima laboral y trayendo como consecuencia mejor efectividad en su trabajo. Eso es en cuanto al punto 1. En cuanto al punto 2, es A la ver, empresa se todavía no, compromete. todavía en el El punto punto 2 1. no. Ya. Concentrémonos en el... Gracias, gracias, grupo 3. Señorita, doctora, nosotros también tenemos dentro del grupo otra propuesta. A ver, Manit, ¿qué El, grupo recono- era? el grupo, número 4. Ya, muy bien. El reconocimiento del tiempo de desplazamiento. Dentro de ello, incorporar el tiempo de traslado como parte de la jornada laboral efectiva. Si pues no hay medidas de movilidad interna, eso podría ser. Muy bien, muy bien. Doctora, El grupo Marnita era 8. el grupo 2. El grupo A ver, 8. Doctora, el grupo 5 también. a ver, pero si tienen algo nuevo que decir, a ver, grupo 2. Grupo 2. Grupo Doctorita, 2. el grupo 2 No, es puesto ya Marnit. Marnit estaba en el 2, se ha confundido. doctora, grupo Doctora, 5. el El grupo grupo 6, 8. El grupo 5, doctora. A ver, ya, Lo pedí grupo por el 6. chat. Alcen la mano, si no, yo no reconozco. Ya, grupo 6. ya, doctora, el grupo 6 para el número 1, ¿no? Solo el 1. Para el caso 1. Ajá. Para el caso 1, que estamos en el caso 1. Ya, eso lo que hemos realizado es solicitar a la empresa una movilidad que facilita el transporte a los trabajadores entre el socavón y las y la habitación, ¿no? Eso es lo que hemos realizado. O también para ayudar, ¿no? En cuanto de realizar una actividad para la compra de una camioneta. Bueno, eso es si en caso la empresa nos saca, no de solución inmediato. Entonces también nosotros tenemos que dar por nosotros mismos. Eso es lo que hemos realizado el grupo número 1. Ya, 6. El 6. 8. Sí, entonces, ya movilidad, ya se había señalado. A ver, Milagros, ¿qué grupo es? Sí, Nuevo, o sea, propuestas nuevas, porque ya lo que está ahí ya le ganaron. grupo 5. Grupo 8, Milagros, doctora. Milagros, no, Sí, hay que alzar la mano. Milagros ha alzado la mano. Milagros, Sí, buenas noches, doctora y ¿qué compañeras. grupo, Eh, cómo la- está? ¿Qué grupo es? grupo 5, grupo 5. Ya, grupo 5. La cláusula sería así, ¿no? La empresa se compromete a em, instalar el reloj biométrico de marcado al ingreso o en el lugar donde nos dejan los buses, entendiendo que desde el ingreso se considera ya la jornada laboral. Así también se colocará este,
los relojes biométricos para registrar la asistencia en lugares descentralizados o cercanos a las labores, ¿no? Al socavón. O sea, descentralizar los relojes y que sean varios para que no haya colas y todo lo demás. Gracias. Ok, ya, ok. Rosa, Sí, doctora, lo que pasa es que como ya han hablado casi todo, pero de todas maneras, el grupo 4, nosotros no solamente vimos el tema de la movilidad, sino también vemos el tema de como sindicato la tolerancia, ¿no? Siempre unos minutos de tolerancia y pues después sean compensados con la hora de salida. Ya porque el resto ya está, doctora. La movilidad, todos hemos conseguido de que la empresa tiene que instalar una movilidad para podernos trasladar y también que la carretera esté asfaltada, adecuada para poder llegar a tiempo a nuestro trabajo. ok, muy bien, me falta. Muy bien. ¿Alguien? Blanca, Sí, doctora, mire, también estamos de acuerdo en poner la movilidad, pero ¿cuál sería el beneficio? Mayor productividad, o sea, reducción de fatigas antes y después de las jornadas. También eso nos da seguridad. Se minimiza el riesgo de accidentes al caminar largas distancias, especialmente en condiciones climáticas, ¿no? Adversas. muy bien, muy bien. Eso es Entonces todo, ustedes doctora. han ido un paso más y han también argumentado el porqué. Bueno, hasta aquí llegamos. Doctora, una opinión última. A Es que ver, todos hemos hablado también de la movilidad, pero no han hablado del acceso también, cómo llegar, o sea, para los socavones, todo eso. Entonces, ¿qué vale que hay una movilidad? Pero si la carretera también no es accesible, entonces también podría ser asfaltado de ese acceso a donde hay los socavones, ¿no? Para facilitar así el transporte que les lleva a los compañeros, a los trabajadores. Nada más, gracias. muy bien. Como ustedes pueden ver, este no es un ejercicio como que quién se saca la mejor nota, ¿no? Sino para mostrarles, ¿no? Que esta lluvia de ideas ha generado que un problema que supuestamente no se podía solucionar, se puede solucionar y ustedes han dado excelentes ideas, ¿no? Llegar más temprano, bueno, eso sí no, porque ya yo les había dicho que eso ya era imposible, porque desde que ustedes saben que estoy hablando de un centro minero donde los trabajadores duermen dentro de la mina y prácticamente todo está cronometrado en los centros mineros, saben a qué hora tienen que salir, hasta de a qué hora están los desayunos y del lugar del desayuno se van al lugar donde se visten y de la vestimenta hasta la firma, ahí era el problema, ¿no? Hay que concentrarse, ese es un punto, hay que concentrarse en el problema, ¿no? Hay que concentrarse en el problema. La movilidad, sí, ¿no? La movilidad con la compra de camioneta y vehículos menores, que más o menos son lo mismo. De hecho, eso fue lo que se presentó en el pliego de reclamos, ¿no? El uso, la compra de bicicletas, ¿no? De bicicletas, porque también hay un tema, ¿no? No es 5 trabajadores ni 10 trabajadores, estamos hablando de una unidad minera que tienen muchos trabajadores. Entonces, eh, vehículos menores o puede ser no una camioneta, de repente un minibús, ¿no? O algo, un cúster, podría también ser la solución, ¿no? Las habitaciones más cercanas también, pero seguramente la empresa te hubiera dicho los costos, ¿no? Los costos o el temas de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahí habría que revisar la asistencia, la tolerancia, ¿no? Otros han hablado de la tolerancia en la hora de llegada, también puede ser una, una discusión, ¿no? Interesante en el trato directo, porque iban a decir, ya bueno, pero la jornada tiene que ser desde tiene la naturaleza de labores efectivas y bueno, el otro dirá, pues no, pero es que nosotros estamos a disposición desde que estamos en el centro minero y nosotros no podemos cambiarnos
del lugar de donde dormimos o donde tomamos desayunos. No está en nuestra capacidad poder comer más rápido para llegar más temprano. O sea, no depende de nosotros, sino que es un problema de distancias. Entonces, ahí habría una discusión interesante, ¿no? Pero ya en su estrategia podrían decir, bueno, vamos a, primero, como primera estrategia, vamos a pedir el tema de la jornada. Y así no aceptan la jornada, hacemos como segunda estrategia proponer vehículos menores, ¿no? Entonces, pero con esta lluvia de ideas uno va a lograr mejores estrategias. Si yo solo una persona se pone a hacer el pliego, quizás se hubiera imaginado una propuesta. Pero si hacemos una lluvia de ideas donde todos participan, tenemos más formas de solución. Ahora les quiero escuchar para la segunda, rapidito nomás. Habían señalado, no debería mezclar temas laborales con los temas personales y un acuerdo saludable, pero no señalaron acuerdo. A ver, ¿algún grupo que tenga otra cosa que señalar respecto a este tema? Sí, sí, Andrea. De repente también de buscar el asesoramiento profesional para a la atención de los esposos, ya que el tema que en sí ellos tienen es un conflicto personal, ¿no? Familiar. Pero la empresa para poder de repente tener a los dos, porque son un personal muy importante, de repente de ayudarlos con profesionales como psicólogos o para que ellos puedan limar sus asperezas o buscar una solución. Eso podría ser, doctora. Doctora, Asesoramiento. doctora, también se le... No, Milagros alzó la mano. Hay que alzar la mano. Milagros. Doctora, respecto a eso, bueno, también coincidía con el tema de que si es un buen dirigente como lo son ambos, entonces no habría este problema, pero ya digamos que existe, lo que podríamos proponer es en el tema del trabajo, una rotación, ¿no? Para que no estén rozándose, viéndose cada rato. Y en el tema sindical, conversar y hacer de repente entender que los intereses de la organización están sobre los intereses personales y de repente también no tanto como una rotación, sino ver que estén en comisiones, en secretarías o departamentos diferentes para que no tengan que interactuar tanto, ¿no? Esa podría ser la solución. Muy bien, Milagros. ¿Qué grupo era Milagros? Grupo 5, como la cumbia. Ya, Marnit. Bueno, nosotros en el grupo número 2 hemos considerado una conversación individual y confidencial con cada uno de ellos, de los esposos, y animarles a canalizar su compromiso sindical, haciéndoles entender que la participación de cada uno de ellos es importante para nuestra organización sindical. Muy bien. Georgina. Doctora, en cuanto de lo que es que no se debe mezclar el tema laboral con lo personal, ¿no? Eso es en realidad. Alguna estrategia sería conversar, ¿no? Con ambos, ambos que son compañeros para dar solución a sus problemas mediante charlas, charlas de psicológicos. Entonces invitaría, ¿no? A mi reunión una psicóloga y que den charla no solamente a ellos dos, sino también a los demás, pero más que todo por el problema de María y José. Entonces es una comunicación mediante charlas psicológicos y entonces allí dar una solución a su problema. Eso sería mi aporte, doctora. Muy bien, Georgina, muchas gracias. Walter. A ver, doctora, en este sentido sería que la empresa se comprometa en identificar el problema o las causas que tienen esta pareja de esposos con la finalidad de brindar pues, un apoyo psicológico y trabajar bastante en temas de conciliación a fin de solidificar el vínculo conyugal y de esta manera mejorar la producción de la empresa e imagen de la empresa. Porque este es un tema realmente que debe tener a raíz de algo para que pueda llegar y si es que no identificamos los problemas va a ser un poquito imposible poderles
tener juntos a esa pareja de esposos que son muy importantes dentro de la empresa. De mi aporte soy del grupo 2, doctora. 3. A 3, ya. Lucía. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. En nuestro grupo nosotros hemos acordado, claro, como todos los compañeros dicen, dialogar con la pareja, ¿no? Y preguntarles conscientemente si van a poder seguir laborando y no confundir lo laboral con lo personal. Y si se llega a un acuerdo y preguntarles, ¿no? Si o se les puede rotar a otro servicio, pero siempre que haya la cordialidad, el compañerismo, ¿no? Si han llegado a un divorcio, entonces ya previamente ya están en un acuerdo. A ese acuerdo hemos llegado. Soy del grupo 7 de todo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguien más? Bueno, Yo levanté entonces, la mano. Yo también levanté la Jacqueline. Levanté mano, la pero mano. ya lo dije. Sí, buenas noches. Yo Buenas noches. soy de la idea que no, que se puede implementar en el pliego de reclamo una ayuda psicológica, no solamente por la pareja, sino por todos los trabajadores, porque usted sabe que siempre como trabajando hay bastante estrés en diferentes etapas, otros tenemos un mundo en nuestra mente, digamos de alguna manera. Es muy importante que haya un apoyo psicológico para los trabajadores, obvio, incluyendo esta pareja. Y algo muy cierto que dijo una compañera, que es importante conversar con ellos personalmente y hacer lo que ellos, entre ellos, limen sus asperezas y no confundan lo laboral con lo personal. Y también dentro de la misma institución se puede dar distintas secretarías. Creo que esos puntos son muy importantes, porque de esas maneras ellos tienen que aprender a convivir, porque al final de camino son los padres de los niños, por igual van a tener que convivir siempre. Entonces el apoyo psicológico es muy importante, para mi parecer en este tema. Muy importante que la Muy bien, empresa se comprometa a dar apoyo psicológico. Muchas gracias. muy bien. Blanca. Sí, doctora, somos del grupo 8 y nosotros hemos creído, hemos visto, ¿no? Que si ambos trabajadores están en el mismo trabajo y la convivencia es muy tensa, entonces evaluar los cambios, ya sea de área o turno, para reducir la fricción que la pareja, ¿no? Como se están separando, entonces no se dé y no se ve afectado pues el trabajo, ¿no? En el tema sindical, igual acá debe existir mucho el diálogo entre esas dos personas. Si son buenos dirigentes, entonces tratar de convencerlos y para que cada cual se desarrolle en su debida secretaría, sin conflicto. Muy bien, muy bien. Miren, este caso también fue un caso real y a ver, primero vamos a analizar sus propuestas, ¿no? No debería mezclar el tema laboral con el tema personal, por supuesto, ¿no? Pero eso ya no está en discusión porque ya el problema está dado. O sea, hablar con ellos también son conscientes de que no podrían mezclar. Por eso han planteado el problema al sindicato y a la empresa porque precisamente no quieren perjudicar el tema ni laboral ni sindical. O sea, por algo están ahí conversando con ambas tanto con el sindicato como con la empresa, ¿no? Entonces, es a partir de ahí donde uno dice como sindicato qué hacemos, ¿no? Me gustó mucho sus propuestas, que muchos han coincidido en el tema del asesoramiento profesional, ¿no? Psicológico, que podría dar ese servicio ya sea la empresa o el propio sindicato. ¿Por qué? Porque son temas personales que nosotros como sindicato no vamos a solucionar, ¿no? Pero, y además no es nuestro fin es fortalecer al movimiento sindical. Entonces, sí, les pueden dar ese servicio como ayuda, pero el objetivo es cómo hago para que eso no me perjudique como organización sindical o como empresa. Luego, a mí me encantó esto de la rotación, ¿no? Y el cambio de comisiones y secretarías diferentes. De hecho, eso fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Aceptó en este caso, la trabajadora cambiar su turno, se fue al turno noche y cambió de sede. Cambió de sede
¿Y qué pasó? Que más bien la empresa, el sindicato se fortaleció de este problema, porque la trabajadora dijo, ya, yo no quiero estar aquí, yo prefiero trabajar en la otra, en el otro centro de trabajo, y además yo me voy a comprometer a abrir una sección sindical en ese lugar. Entonces, lo que fue un problema, al final se volvió una fortaleza porque el sindicato creció y ya había más afiliados en ese centro de trabajo donde ella se mudó o se trasladó. Entonces, eso, ¿no? Mi intención con ese trabajo que era, sí, soy consciente es un conflicto más difícil porque no tiene que ver mucho no es un conflicto estrictamente laboral, pero son cosas que pasan. Entonces, en este caso, nosotros de lo que fue un problema lo volvimos como potenciamos al sindicato porque la trabajadora se trasladó a otro centro de trabajo, siguió siendo del sindicato, el sindicato no se perjudicó, y además no solamente que no se perjudicó el sindicato, sino que lo fortaleció porque ahí abrieron una central sindical, sí, como una subsidiaria del sindicato. Y entonces yo creo que eso, ahora, pero si no se puede cambiar, bueno, el cambio de turnos también es una propuesta interesante, ¿no? De esa manera evitan rozarse, pero siguen siendo de la organización sindical, o cambiarse de áreas también puede ser una forma, ¿no? Entonces, aquí no hay respuestas 100% correctas, ¿sí? La intención no es saber si están bien o están mal, sino demostrar que cuando hay lluvias de ideas y se conversa, se puede llegar a mejores soluciones, y que siempre un problema es una oportunidad para fortalecer a un sindicato, ¿no? Solo es cuestión de salir un poco de la caja, ¿no? De nuestras ideas preconcebidas y buscar nuevas ideas, utilizar nuestra imaginación para lograr que de los problemas se vuelvan oportunidades. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Fue un gusto escucharlos. Me encanta su compromiso. Yo sé que muchos han querido hablar, pero no quiero quitarles mucho tiempo. También el tiempo es sagrado, y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.